Imaginemos que se nos cae un lápiz, puede ser esfero, borrador o incluso el mismo teléfono mientras están sentados en su escritorio o comedor estudiando. Muchos en esta situación utilizan sus brazos, algunos más habilidosos, incluso los pies, para poder recuperar el objeto caído. Y normalmente cuando hacemos esto, los más cautelosos buscamos no golpearnos con la mesa o puede ser con la silla, obviamente para no hacernos daño. Pero, ¿por qué será que no movemos la mesa? Obviamente es más trabajoso, implica tiempo, es cansado, y a qué ridículo se le ocurriría mover la mesa. Lamentablemente, en el pasado, para llevar a cabo la obtención de una muestra de tejido en el cerebro, como lo es la biopsia, no resultaba tan sencillo. Y siguiendo la analogía, a los pobres neurocirujanos les tocaba mover todo el cerebro, toda la bóveda craneana, para poder alcanzar esta muestra de tejido. Lamentablemente, como les dije, llevar a cabo la obtención de una muestra de tejido, como lo es la biopsia, no era tan sencillo. Y siguiendo la analogía, a los pobres neurocirujanos les tocaba mover todo este escritorio, ¿no? Tremendo, pero tristemente los avances de aquel entonces limitaban una solución un poco menos invasiva. Pero, gracias a la evolución de la medicina, pasamos de este agujero grandote que ven en la imagen a esto. Impresionante, ¿no? A ver, quiero recalcar que existen muchos procedimientos médicos y quirúrgicos que siguen requiriendo la apertura tan masiva del cráneo. Pero para lo que compete el tema mío de mi exposición, que es la biopsia, es un alivio incluso hasta visual saber que ahora se lleva una pequeña perforación para extraer esta muestra de tejido. Pero al igual que al pobre Harry, que usaba su brazo como una prolongación de su cuerpo, quién sabe para agarrar qué, la extensión del neurocirujano es la aguja de la biopsia. En ella, la aguja de la biopsia lo que permite es, como nuestro brazo, alcanzar una estructura profunda en nuestro cerebro sin tener que mover toda la mesa. Y de esta manera también exponemos menos otras estructuras que se encuentran adyacentes, como pueden ser vasos, pueden ser venas, otro tipo de neuronas. Es lógico, a ver, si el lápiz a nosotros se nos cae a penitas en la mesa, uno hasta con los pies lo agarra. ¿Quién se va a arriesgar a meterse? No he visto en mi vida a nadie que se meta debajo del escritorio solo para cuando el lápiz se te cae a penitas, con este riesgo de que te puedes pegar un totazo en la cabeza. Pues de igual manera, el neurocirujano, si quiere extraer solo una pequeña muestra de tejido, como es en la biopsia, pues solo utiliza la aguja de la biopsia para alcanzar estructuras sin comprometer lo que se encuentra a su alrededor. Durante mi preparación para llevar a cabo esta exposición, encontré esta frase que fue remarcada por Napoleón Bonaparte. Y dice, uy, la historia es la versión de hechos pasados que la gente ha decidido recordar. Y se preguntarán qué me llevó a introducir esta frase a la charla. Esto no es una clase de historia, pero quise compartir con ustedes el significado, que puede no ser concretamente el que Napoleón quería transmitir, pero sin embargo es el que yo le atribuí. Y quiero remarcar que la gente ha decidido recordar. La historia es la versión de hechos pasados que la gente ha decidido recordar. Reflexioné y tristemente considero que es cierto. Nosotros aprendemos la historia, bien sea en el colegio, puede ser en la universidad o bachillerato, que el sistema nos ha planteado o ha determinado como importante. Y al llevar a cabo esto, dejamos de lado aquellos logros mediados por cientos y miles y millones de individuos que también enriquecieron a nuestra sociedad. Y dentro de la ciencia, y por consiguiente incluyo la medicina, pecamos de querer progresar constantemente. No por ello digo que esto sea algo malo, de hecho es un privilegio, pero lamentablemente es poca la gente que voltea a ver atrás y que reconoce la importancia del aporte de estas personas, de estos científicos que nos permiten gozar de los beneficios que se incluyen en nuestra área de la salud hoy por hoy. Y son estos autores de conocimiento en el campo de la medicina que para muchos son un mito. Y de hecho me incluyo, de no ser por una investigación que estoy desarrollando, es probable que nunca me hubiese planteado esta cuestión. Así que el día de hoy les quiero dar un paseo por la historia dentro de la neurocirugía. Antes que nada, ¿qué es la biopsia? La palabra proviene del griego bio, que significa vida, y opsia, que significa visión. Y es un procedimiento en el cual se extrae una muestra de células o de tejido
para poder ser analizados en el laboratorio. El objetivo de esto es, como bien dije, analizar la presencia de una patología que subyace en ese tejido. Y dentro del campo de la neurología, la biopsia cerebral tiene un importante rol en el diagnóstico en patologías o enfermedades que no han podido ser establecidas por otros medios menos invasivos. Entre ellos incluyo la tomografía, análisis de líquido cefalorraquídeo, resonancia magnética y la electroencefalografía. Para quien no conozca el retrato de la persona en la diapositiva, pues permítanme les presento al padre de la biopsia, Ernest Besnier, quien fue un dermatólogo francés y director del Hospital de Saint-Louis, que ven a la derecha, de París. Él nació en 1831. Y el francés fue pionero al establecer el primer laboratorio de historia y parasitología en el estudio de la piel, por lo que fue Ernest Besnier quien popularizó el estudio de estas lesiones cutáneas mediante exámenes de histología, un procedimiento por el cual se le acuña a él el término de la biopsia. Ahora bien, la historia, si bien inició con Besnier, no culmina con él. Así que pasaremos al siguiente evento de nuestra historia. Ahora que ya tenemos este componente de la visión de la biopsia y su origen, pasaremos a hablar del otro componente, la neurocirugía. ¿Qué les parece esta imagen? Yo realmente me quedé impactado. La imagen de estos dos cráneos corresponde a uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos del mundo. Y sí, hablo de la trepanación, que básicamente consistía en realizar una perforación en el cráneo a una persona viva y el objetivo realmente era muy variable. Dependía mucho de la época histórica o de la cultura y en algunos se relataba que servía para escapar malos espíritus, sacar demonios y liberar la mente en pacientes con trastornos mentales. Así que les quise compartir con ustedes una pequeña novela que leí. Esta novela habla de la dinastía Ming en la época de los tres reinos de la antigua China. Y en ella se relata del médico de la izquierda que ven que se llama Wang Tu. Cuenta la historia que él trabajaba para un gobernador de Wei, que es uno de estos tres reinos que les mencioné, y este gobernador se llamaba Cao Cao. Él sufrió unos dolores de cabeza tan profundos y tan severos que le conducían a alucinaciones, que él consideraba que eran sueños, pero realmente eran alucinaciones. Y en una de ellas soñó que tenía que clavar una espada a un árbol sagrado de China para poder curarse. Es como si a un ecuatoriano nos pidiesen que lanzáramos un misil a la isla Galápagos para poder curarnos de una migraña. Entonces era tan grande el sacrificio que pues solicitó la ayuda de los mejores médicos para que le digan si había otra opción. Y entre ellos estaba Wang Tu. Y le dijo, ¿qué tengo? Wang Tu tenía esta sospecha de que la raíz del dolor podía ser por una masa en el cerebro. Por lo que le pidió a Cao Cao que le permita hacer una perforación en su cabeza para extraer esta masa, que hoy por hoy conoceríamos como tumor. Tristemente, en lugar de dejarse operar Cao Cao, él creía que Wang Tu lo quería asesinar, así que mandó a ejecutar al médico. A ver, ¿cuál es el objetivo que quiero transmitir con esta historia? Es que vean cómo ya desde el siglo XIV se habla de la posibilidad de una intervención en el cerebro, o sea, es siglo XIV. Y lo que antes se conocía como trepanación, hoy los cirujanos lo llaman craniotomía. ¿Y qué es la craniotomía? Es un procedimiento neuroquirúrgico que consiste en realizar una apertura del cráneo con el objetivo de proceder a una intervención en el espacio intracraneal. Esta intervención surgió en la Edad Moderna y fue llevado a cabo hace ya 131 años, es decir, en 1889. Ni mi abuelita nació en esa época. Y fue llevada a cabo por Victor Horsley. Él, como les dije, en 1889 llevó a cabo la primera operación en la que se resecó un adenoma pituitario mediante una craniotomía temporal, que básicamente era levantar el lóbulo temporal para poder visualizar la porción lateral de la hipófisis y extraer el cáncer que se encontraba en ella. Victor Horsley se graduó de UCL en 1881 y recibió una medalla de oro por su habilidad quirúrgica. Pero para que vean que la vida de un médico no se puede solo extrapolar al campo de la salud, Victor Horsley no solo trabajó dentro de un quirófano, él
luchó por el derecho de sufragio de las mujeres en Inglaterra. Así que aquí les quiero dejar una pequeña enseñanza. Si tienen alguna pasión o hobby fuera de esta hermosa carrera y profesión, no duden en alimentar su mente con ella. Que la medicina no les quite cosas que ustedes aman, como puede ser el fútbol, dibujar, tocar la batería, cantar, bailar, etcétera. Que estas dos cosas que aman se complementen, mas no sean un limitante para la otra. El doctor José Letamendi, que es un médico catalán, dijo: el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Continuando con el tema de la biopsia cerebral, hablemos de cómo pasamos de esta cirugía inmensa a esto, la cirugía mínimamente invasiva. También llamada neurocirugía estereotáxica, surgió en el siglo XX, pero para que vayan entendiendo como un poquito más de lo que se trata este procedimiento, siguiendo con la analogía del inicio de la presentación, el médico dejó de meterse debajo del escritorio para recoger su lápiz cerebral, junto obviamente al riesgo de pegarse un severo golpe en la nuca, a solo extender el brazo como una prolongación de su cuerpo y de esta manera extraer pues el objeto que se cayó. Pues el neurocirujano hizo lo mismo, dejó de realizar esta enorme intervención quirúrgica para obtener una pequeña muestra a solo utilizar la aguja de la biopsia para alcanzar este tejido. Por ende, en sí la estereotaxia es la localización de un punto en el espacio, en el cual, como ven en la imagen, se introduce una sonda u otro elemento desde el exterior del cráneo y se establece una pequeña perforación para luego alcanzar un punto en el cerebro específico. Pero ¿a quién se le ocurrió esta brillante idea? Nuevamente tengo a Sir Victor Hoseley y a Robert Clark a su derecha. Un dato curioso, ambos estudiaron en UCL y ellos en 1908 llevaron a cabo un gran paso dentro de este tipo de intervención y desarrollaron este dispositivo que ven a su derecha que se llama aparato Horsley-Clare. ¿En qué consistía su uso? Pues básicamente, como ven en la imagen, permitía insertar una sonda o aguja dentro del cráneo sin el riesgo de la desviación de esta. Tal cual como en el colegio nosotros utilizamos la regla para trazar una línea en nuestro cuaderno de matemáticas, algunos incluso hasta con el mismo lápiz lo utilizaban como guía, pues de esta forma evitamos el uso de la mano netamente, la cual puede cansarse e incluso desviarse. Entonces, este dispositivo se fijaba al cráneo, como ven en este cubo, mediante tornillos, son 4, y esto permitía establecer una dirección fija dentro de la aguja de la biopsia. Ellos utilizaron algo que se llama el sistema de coordenadas cartesianas, pero para que me vayan entendiendo un poquito cómo funciona, déjenme, les indico con esto. Adicional a este sistema de coordenadas cartesianas, utilizaron algo que se llama topografía cráneoencefálica rectilínea. Y sé que puede sonar a chino, pero básicamente consistía, consistía en utilizar un sistema de coordenadas cartesianas tal cual en el colegio, y ellos haciendo cálculos matemáticos determinaban, por ejemplo, a ver, yo quiero alcanzar esta estructura neuroanatómica. Entonces, dentro de la bóveda craneana, en vez de utilizar la esfera irregular del cráneo, utilizaban como ejemplo el uso de un cubo. Decían, por ejemplo, si me muevo unos 5 milímetros en el eje de las X y unos 3 milímetros en el eje de las Y, al llevar a cabo ya la perforación y el ingreso de nuestra aguja de la biopsia, podían alcanzar una estructura específica. Entonces, ellos utilizaron este plano de las X y el plano de las Y y establecían una coordenada para alcanzar una localización específica en el interior de nuestro cerebro. Tristemente, esta intervención no pudo ser llevada a cabo esta intervención no pudo utilizarse en pacientes humanos, sino que se limitó al uso en animales, pero no fue sino hasta 2 años más tarde que en 1947 estos dos americanos, el de la izquierda, Ernest Spiegel, y el de la derecha, Henry T. Weiss, acoplaron el uso de este dispositivo estereotáxico en la cirugía humana. Cuando hablo de dispositivo estereotáxico, me refiero a este marco que se colocaba en el cráneo. Y seguimos avanzando, yéndonos de vuelta para Europa, les presento al sueco Lars Lesken.
quien desarrolló el primer dispositivo para la intervención quirúrgica, como ven en la imagen, en cerebros humanos, pero utilizó un método diferente al sistema de coordenadas cartesianas. Él utilizó algo que se llamó marco estereotáxico de Leskell, que utilizó en vez del cubo un sistema de coordenadas polares utilizando una esfera, que básicamente era lo mismo, utilizar una esfera para calcular su superficie y una vez determinada una coordenada en esta esfera, se establecía la trayectoria de la aguja de la biopsia. Ahora, ¿cuál fue el beneficio que se alcanzó con este dispositivo? Pues los traslado un poco a la carpintería. Si antes teníamos este aparato de Horsley and Clare, que era como un taladro fijo en el cual solo se podía trazar una trayectoria de la aguja, moviéndose bien sea hacia X o hacia Y y una vez hacia la profundidad, pues ahora con el dispositivo de Leskell era como utilizar un taladro manual que te permite establecer diferentes ángulos. Bien es cierto que cuando uno no va a taladrar, nunca va a utilizar el taladro en un ángulo porque se le rompe la broca, pero es para que me vayan entendiendo un poco la analogía. Y de hecho este marco estereotáxico sigue en uso y como ven en la imagen, se lo utiliza todavía para intervenciones neuroquirúrgicas, pero ¿cuál creen que puede ser una limitación? ¿Cuál es el pero? Y es que como ven que señalo con el círculo rojo, el artífice del movimiento sigue siendo el hombre. Así que les pregunto yo, si mañana les piden que tracen una línea utilizando una regla en su cuaderno por 8 horas, va a llegar un punto en que se cansen. Y en esta intervención, esa es la limitación, el cansancio o incluso la desviación que producto del cansancio puede tener el cirujano o que se puede temblar la mano. Es por ello que pasamos de utilizar la aguja de mano alzada a la máquina. Y como ven en la imagen, este dispositivo se llama Rosa. Aquí tenemos a Rosa sujetando una de las agujas de biopsia y la ventaja que tiene es que permite establecer, uno, mayor precisión, ya que no da lugar a estas desviaciones y cansancio, y también estos círculos rosados que ven representan las articulaciones que tiene este robot. Entonces puede hacer muchos más movimientos de lo que la mano puede realizar en un neurocirujano. Sin embargo, esta parte de la historia no me compete. Y la información que empecé yo la culminarán mis compañeros Shamir Muñoz y Andrea Paz. Ahora, ¿cuál es la conclusión? En la vida todo tiene su origen y poder comprender el recorrido de la trayectoria en la historia, en cualquier campo del conocimiento y en este caso dentro de la neurocirugía, permite comprender cómo el humano nunca se limita y siempre busca sobrepasar cada reto que se le presenta. Por eso yo creo que la neurocirugía es presente, pasado y futuro. Muchas gracias.